Ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro evento virtual Panorama y Futuro de la Industria de Pinturas. Mi nombre es María José Izaza, soy directora de Acopinturas en Acoplásticos y hoy vamos a tener en nuestra agenda varias presentaciones. Yo les voy a contar un poquito pues de Acoplásticos y de nuestro evento Pintando Colombia en la Feria Colombia Plast. Vamos a tener también hablar sobre la introducción al segundo foro y premio Paint y Pinturas Colombia. También vamos a tener una charla sobre Latinoamérica, una de las apuestas más relevantes y resilientes para la industria mundial de pinturas durante la próxima década y aplicación de inteligencia artificial en la formulación de recubrimientos. Nuestros invitados especiales hoy son Agnelo de Barros Neto, CEO de Agnelo Editora y Eventos, con quienes somos grandes aliados y amigos. También Francisco Soltán Rax, de Rax Yamaga Associates, y William Sarabia de W2S Consultor. Entonces, con esto voy a empezar nuestra presentación, simplemente contarles para quienes de pronto no están tan familiarizados con Acoplásticos y con Acopinturas, quiénes somos. Nosotros somos el gremio que representa, pues por un lado, a la industria de plásticos, como lo dice su nombre, pero también representamos a otras industrias relacionadas con la cadena petroquímica, incluyendo pinturas, materiales compuestos, caucho, impresión 3D y transversalmente químicos. Y básicamente esta representación que hacemos de las industrias es ante gobierno, política pública, eh, pero además de esta representación, que es digamos que la labor natural de un gremio, nosotros trabajamos y creamos otras iniciativas y otros proyectos en pro de apoyar a la competitividad industrial y en el marco de esto, pues también nacen este tipo de alianzas em, con stakeholders de otros países, de Colombia y pues de los diferentes, de sector privado, sector público, academia y demás. Para avanzar, les voy a compartir mi pantalla para contarles un poquito de un evento que vamos a tener en septiembre de este año desde el lado de Acoplásticos, que es Pintando Colombia, y va a ser en el marco de la feria Colombia Plast de Acoplásticos, que ya les voy a contar más. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Bueno, ya tenemos 111 personas conectadas en este momento. Bueno, para contarles un poquito, les voy a contar rápidamente un poquito sobre la Feria Colombia Plast. Esta es una feria que tiene más de 25 años en el mercado, que es liderada por Acoplásticos y empieza como una feria para el sector del plástico y el caucho. em, y pues es una de las más importantes de la región. Ha sido creada en alianza con la cartera global de Gate de Messe Düsseldorf y Concord Ferias. Y es pues de las más importantes en la región andina, Centroamérica y el Caribe. Es una feria que ha contado en su última versión con 6.000 metros cuadrados de exposición y alrededor de 40.000 participantes, con 300 expositores de 18 países y 60 conferencias. Las hacemos cada 2 años y también hacemos una rueda de negocios en el marco de esta feria. Y este año hemos tenido, en los años anteriores, hemos tenido muchas peticiones de la industria de pinturas para tener una zona de pinturas. Por eso este año decidimos tener una zona que está bajo la marca Pintando Colombia. Varios de ustedes tal vez la conocen. Es un evento que nosotros venimos haciendo virtualmente ya desde hace un par de años y que ha sido bastante exitoso con participantes de 19 países, principalmente de la región. Entonces, este año, como les comentaba, pues va a ser del 28 de septiembre al 2 de octubre y acá la idea es que vamos a encontrar a los líderes y proveedores destacados de la industria. em, y, y los visitantes pues, van a ser los fabricantes, productores y posibles compradores especializados. Esta es una plataforma clave para establecer conexiones entre líderes y proveedores destacados de la industria. Es un espacio para presentar y conocer los últimos desarrollos en maquinaria, equipos, materias primas, insumos, servicios y productos. Y por supuesto, una puerta de entrada a los mercados, principalmente de la región andina y Centroamérica. Sin embargo, esta feria pues tiene visitantes de todo el mundo.
Entonces, pues es bien interesante. Acá simplemente mostrarles un poquito las cifras de lo que ha sido Pintando Colombia en sus ediciones virtuales desde 2020. Hemos tenido más de 3.000 asistentes, más de 75 expositores, más de 98 marcas participantes y más de 20 países acompañándonos. Este es el perfil de los participantes. Los expositores son principalmente lo que les decía, proveedores de equipos de maquinaria, proveedores de materias primas e insumos y de servicios para el sector. Y nuestros asistentes, Colombia Plus tiene una característica y es que casi que el 90% de los asistentes son compradores especializados, son personas que son de la industria y tomadores de decisiones. Entonces, pues bueno, estos compradores especializados, productores, transformadores, comercializadores, tomadores de decisiones, personal técnico. Y básicamente esta es una zona en donde las empresas pues van a poder tener, los proveedores tendrán sus stands, es un espacio de innovación y conocimiento de las últimas soluciones y productos, van a poder tener exposición y reconocimiento pues nacional e internacional como empresas fundadoras de esta zona, como es la primera zona que vamos a tener de pinturas en Colombia Plast, pues las empresas que participen como expositoras serán reconocidas como fundadoras, también pues en todas las piezas de marketing y demás. Es un espacio que les permite hacer networking y relacionamiento con pues, los diferentes fabricantes y oportunidades de generar alianzas estratégicas. Van a tener beneficios como pues, reuniones de negocios y activaciones digitales. Yo les voy a compartir igual la grabación y el video y la presentación para que le puedan dar una mirada más a fondo. Y simplemente acá mostrarles cómo es. Esta feria se hace en el marco de la Feria Internacional de Bogotá. Nosotros tenemos toda una zona que es esta amarilla y esto es más o menos cómo se va a ver el espacio de pinturas. Ahí vamos las empresas expositoras van a poder tener espacio de charlas técnico-comerciales, van a poder tener sus stands y pues bueno, para ya mayor información nos pueden contactar. Como yo les voy a compartir la presentación, ahí están los contactos. Igual pues yo les voy a dejar también mi contacto. Les estaba diciendo que para cualquier información les voy a dejar mi correo en el chat, que igual les voy a compartir la presentación y pues la grabación de esta sesión. Y para no largarme ya, entonces le voy a dar la palabra a Agnelo para que también nos cuente del evento que ellos van a hacer en Colombia en noviembre. Buenos días a todos. Muy feliz de hablar con los hermanos y hermanas de Colombia. Yo pienso que los hermanos colombianos y hermanas colombianas están muy felices porque la selección de Colombia va muy bien en el Mundial. Entonces, muy felices, ¿sí? Eu vou compartilhar acá um pouco de... Minha apresentação é muito pequena, não é muito grande. Desde já pido desculpas por mim... não, está errado. Mi portunhol. Deixa eu ver aqui que eu compartilhei la parte que não é. Um minuto, por favor. Estar acá. Muito bem. Buenos dias, agradeço a todos que dedicaram parte de seu tempo a escutar-nos. Regressar à Colômbia é motivo de alegria para nós outros de Pintura, já que foi este maravilhoso país onde iniciamos uma nova etapa de nossa empresa. Este ano, ao celebrar nosso 30º aniversário, realizaremos nosso fórum e cerimônia de premiação em Medellín. Se trata de dois eventos muito importantes, um que oferece uma grande quantidade de informação, com numerosas conferências e painéis que apresentam as últimas inovações, sustentabilidade, e outro que reconhece as empresas e profissionais que se han destacado durante o último ano.
Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores. Un segundo. Um negócio. Eu não sei por que não está indo lá na tela. Um segundo, por favor. Quero agradecer a todos nuestros patrocinadores, que sem eles não é possível, os patrocinadores e apoiadores de nosso evento, que sem eles não é possível. Um minuto. Eu penso que agora está bem. Não é possível sem os patrocinadores, sem nossos apoiadores. Sem dúvida, sem ustedes não seria possível. Estou seguro que, uma vez mais, teremos eventos muito exitosos em Colômbia. Por que não está indo isto? Um minuto. Não. Bueno, eu estou com problema em minha tela, minha apresentação, mas finalmente quero invitar a todos os fabricantes de pinturas a visitar nosso sítio web e registrar-se, incluindo a todos os involucrados em gestão, suministro, investigação e desenvolvimento, e também em produção. Este evento é para vocês. E quero destacar que a participação para as indústrias de pinturas é totalmente gratuita. Esta é nossa missão, democratizar cada vez mais a informação em el mercado sudamericano de la pintura. Também quero invitar a todos os fabricantes de pinturas e também provedores a responder à encuesta que selecionará as empresas e personalidades líderes e que constitui a base do segundo prêmio Pente Pintura de Colômbia. Então, eu pido que acessem nosso sítio penteshow.com.br e tem lá a área tanto do fórum, que está em espanhol, como também a parte do prêmio Colômbia. E lá tem a encuesta que tem todas as categorias de provedores e também de las personalidades. Então, eu pido a todos que participem, porque é muito importante para que a encuesta retrate a pura realidade do mercado de los principais provedores da indústria de pintura de Colômbia. Tua participação é muito importante para que podamos ter uma imagem precisa do mercado colombiano. Tá bem? Se tem alguma pergunta ou dúvida, por favor, eu estou à disposição para que possam ser as perguntas. Buenos dias, muitas graças a todos. Agora, Maria José, você vai apresentar, colocar para perguntas, ou vai apresentar Francisco e também... temos uma pergunta aqui, deixa me ver, no chat, onde está o chat? Eu não sou muito prático em lá. Buenos dias, Cláudia de Star de México. Somos fabricantes, estamos em fábricas no Colômbia e em Brasil. Buenos dias. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma dúvida? Se não tem, eu vou passar para que o próximo haga a apresentação. Está bem? Maria José, quer fazer a apresentação agora? Eu não sei como está quem será o próximo, se Francisco ou William para a apresentação. Pode assumir acá, Claro. por favor. Claro que sí. Bueno, en todo caso, antes de pasar, si tienen preguntas, si de pronto en este momento no tienen preguntas, pero después se les ocurre, vamos a tener un espacio al final también para hacer preguntas, y también nos pueden enviar las preguntas por correo, con mucho gusto, háganmelo, nosotros les estaremos contestando.
Ahora sí, para avanzar, nuestra próxima presentación es la TAM, una de las apuestas más relevantes y resilientes para la industria mundial de pinturas durante la próxima década. Entonces, Francisco, ¿cierto? Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Rax. Mi socio y yo, Washington Yamaga y yo, somos consultores en la pintura. Tenemos muchos años de pinturas, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar un poquito de Latinoamérica, ¿cierto? En la pintura, ¿cierto? Sí. Y en la próxima década nos vemos Latinoamérica como una de las apuestas más relevantes en pinturas mundiales y vamos a ver por qué en los próximos pasos. Pero lo que vemos es que la industria global de pinturas todavía subestima a Latinoamérica. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando miramos el mundo de pinturas, tenemos un mercado de 57 mil millones de litros, ¿cierto? Con una facturación de 235 mil millones de dólares en términos de precios industriales. En volumen, Asia representa 57% del volumen del mundo, ¿cierto? Américas 20%, Europa 16%, el África y Oriente Mediano representan 7%. ¿Están mirando mi pantalla? Todavía no se ve la presentación, Francisco. Está bien. Ok, no, porque hay una pregunta aquí, pero estoy mirando. Está bien. Pero, Francisco, sua apresentação não está na pantalla. ¿No? Não, No, no se está viendo. ¿No se ve? não se vê. No. Déjeme ver. Ahora sí la vemos, falta Agora ampliarla. sim, perfeito. Perdón, entonces voy a empezar nuevamente. Latinoamérica es una de las apuestas más relevantes y resilientes de la industria de pintura en el mundo en la próxima década. Pero el mundo todavía mira, subestima a Latinoamérica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo... ¿Qué pasa aquí? Ok. El mundo mira, el total del mercado del mundo, del global, es 57 mil millones de litros de pinturas vendidas en 2025 y corresponde a una facturación, una receta de 235 mil millones de dólares. 57% del volumen en el mundo es Asia, 20% es América, Europa 16%, África y Oriente Medio 7%. ¿Y cómo el mundo mira a Latinoamérica? Como siendo 9% del mercado mundial en volumen, 5,2 mil millones o 14,8 mil millones de dólares en facturación, que es 6,3%. El precio promedio de Latinoamérica es más bajo que el promedio del mundo porque tenemos una incidencia más grande del volumen de pinturas arquitectónicas y todavía los precios también son bajos en general en Latinoamérica si comparados con otros mercados europeos y americanos, norteamericanos. ¿Cierto? ¿Y cómo el mundo debería mirar a nosotros en Latinoamérica? Somos 700 millones de habitantes en 23 países, ¿cierto? Los mercados son un poco asimétricos, con muchas y variadas oportunidades, ¿cierto? Son mercados grandes, crecientes, pequeños, crecientes, con muchas oportunidades. Nosotros en Latinoamérica tenemos una cadena de suministros bastante consolidada.
tenemos mucha producción de materias primas de suministros en Latinoamérica en general y estamos bien conectados con el mundo externo en suministros. Entonces, no hay ruptura, no hay problema de suministros en Sudamérica en general de la cadena. Puede haber costos más altos, pero en general tenemos bien consolidada la cadena de suministros. Una cosa importante, Latinoamérica es autosuficiente en óleo, en petróleo y gas, ¿cierto? Tenemos muchas alternativas de energía sostenible, energía eólica, energía solar y mucha producción de energía hídrica. Y tenemos un crecimiento promedio por arriba del occidente, ¿cierto? No se compara con Asia, pero somos con un crecimiento más grande do que los países del hemisferio más norte, ¿cierto? Y cuando miramos los consumos per cápita de pinturas en 2025 comparados con el PIB per cápita en dólares en poder de compra local, Purchasing Power Parity, ¿cierto? Miramos que los mercados más avanzados tienen un consumo de pinturas alrededor de 20-25 litros per cápita, Estados Unidos un poco más bajo, con una renta promedia bastante elevada, acima por cerca de 50-60 dólares per cápita en poder de compra local. Y cuando miramos a los países de Latinoamérica, tenemos una relación bastante lineal entre el consumo per cápita y el valor del poder de compras local del PIB. Entonces tenemos una relación bastante buena. Cuando vamos a los países desarrollados, esta relación no es tan lineal como aquí, ¿cierto? En este chart incluimos también China e India y el mundo, ¿cierto? Están aquí, ¿cierto? Latinoamérica y Sudamérica están aquí, ¿cierto? Entonces tenemos países bastante desarrollados en consumo per cápita, con renta per cápita bastante alta, como Panamá, Uruguay, Chile, Costa Rica, República Dominicana, ¿cierto? Y países con consumo bastante bajo, ¿cierto? Como Haití, Cuba, Venezuela, Nicarágua, certo? Que tem consumos próximos à Índia, certo? Com renda per capita bastante baixa em poder de compras locais, certo? Pero o que nos mostra isto é que crescendo o poder de compra se cresce o consumo per capita linearmente, certo? Nos próximos anos. E isto nos permite dizer que nós temos as mais grandes oportunidades de crescimento del consumo de pinturas en el mundo occidental. Ahora mirando un poco cómo se divide este mercado de pinturas, ¿cierto? En 2025, el mercado de Latinoamérica fue 5.000 millones de litros de pinturas, ¿cierto? Siendo Sudamérica 67%, México 24%, Caribe Latino. Caribe Latino es Cuba, Haití y República Dominicana. Las islas, las Antillas no hacen parte de Latinoamérica, tampoco hace parte Puerto Rico. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, ¿cierto? Y Centroamérica, ¿cierto? Con 6%. Y en valor, ¿cierto? Tenemos una división similar, ¿cierto? Un poquito más grande en Sudamérica por el tema que es un poco más industrializado que Centroamérica, ¿cierto? Por eso el mix de segmentos es un poco más alto en valor en Sudamérica, en Sudamérica do que en Centroamérica. ¿Y quién son los participantes en el mercado de Latinoamérica? Ese chart representa la participación en el mercado
total de pinturas, arquitetônica, industrial, automotriz, certo? Todos os segmentos, polvo, pinturas industriais, todo, certo? E é um mercado, são a participação em valor, certo? No mercado de quase 15 mil milhões de dólares, certo? Temos as 5 maiores, mais grandes fábricas de pintura no mundo, com 40%. AkzoNobel, Exalta, 11,5%. BASF, que vendeu souvenir a Sherwin-Williams, e aqui já está incorporado a Sherwin-Williams, a marca souvenir arquitetônica líder em Brasil, que foi adquirida por Sherwin-Williams durante o ano passado, certo? E PPG com 10%. E as outras internacionais, que são Yotun, Hempel, Mankiewicz e outras empresas, Color, todos eles participam com 5% em Sudamérica. As multilatinas, que são empresas com sede administrativa financeira em Latinoamérica, pero que participam em vários países de Latinoamérica com unidades fabris. Temos, então, o Grupo Sur de Centroamérica, o Grupo Solid de Guatemala, o Grupo WEG de Brasil, o Grupo Renner Saerlac de Brasil, o Grupo Croma de Peru, o Grupo Codelpa de Chile, o Grupo Sinteplas de Argentina, Elanco, que tem sede em Estados Unidos, pero é muito ativa em Centroamérica, en las Antillas, totalmente, muy fuerte en Puerto Rico, pero en Latinoamérica, que es Centroamérica, el Caribe Latino, Sudamérica, tiene 2%. Tiene muchas actividades en Centroamérica, en República Dominicana y Colombia, alguna cosa, es Chile. Entonces, o que tenemos aquí es Sherwin-Williams, más souvenir en Brasil, que pasó ano passado, o anúncio de AkzoNobel com Exalta em 2027, certo? Sherwin-Williams e Nippon tentando entrar no meio do jogo, certo? Tentando adquirir AkzoNobel. E que passa com PPG? Aparentemente está callada, mas algo vai fazer. E as regionais, como vão reaccionar a todo isto? Certo? Então, se miramos o que passou nestes últimos anos, AkzoNobel está na pizarra, certo? É um target, certo? E viramos, se o que está anunciado agora, a fusão de AkzoNobel com Exalta, que vai ocorrer em 2027, é um fortalecimento em repintado automotriz original e industrial, com uma forte sinergia, grandes sinergias em las pinturas industriais e automotrizes, certo? Se houver a aquisição, se houver a aquisição de Sherwin com Akzo para a parte industrial, haveria um fortalecimento muito grande da nova associação globalmente em marítimo, em polvo, em protective coatings. E neste cenário, se ocorrer a aquisição de Nippon com Akzo decorativa, Nippon finalmente entraria no mundo de pinturas arquitetônicas decorativas no mundo ocidental. Nippon tem participação em vários países de Ásia em pinturas arquitetônicas, mas não tem participação na Europa e nas Américas, certo? E Akzo tem essa participação bastante significativa. Pero, independente do que passa, Sudamérica tende a sofrer as consequências, sobretudo porque o cenário 1 vai ocorrer, certo? Akzo mais Exalta no próximo ano. Quem ganha e quem perde, certo? As plataformas de crescimento regional ganham, certo? E
las empresas con propiedad de tecnología, porque cuando hay una fusión como Axo y Exalta, posiblemente habrá una superposición en varios clientes. Entonces, quien tiene una tecnología para competir con ellos puede ganar posición en el mercado y ganar escala y adaptación local. ¿Quién pierde? Quien está focado en commodities, porque no gana nada, ¿cierto? Y solo van a perder, porque vamos a tener un competidor mucho más fuerte que es Axo, más Exalta, ¿cierto? Y compañías que se basean solamente en precios y en commodities. Las empresas locales y regionales tienen tanto un riesgo como una oportunidad en esta fusión, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa el año que viene. Mirando el futuro, con un poco de realismo, con un poco de esperanza, ¿cierto? No mucho optimismo, porque el mundo está cambiando muchísimo, ¿cierto? Lo que vemos es que Latinoamérica va a crecer 2,7% en volumen nos próximos 5 años, ¿cierto? Siendo que Centroamérica y Caribe Latino crecen más que el promedio de Latinoamérica, ¿cierto? México y Sudamérica crecen menos. México posiblemente la próxima proyección será un poco más pequeño que 2,1, está teniendo problemas internos políticos y económicos, ¿cierto? Y cuando miramos un poco más en detalle Sudamérica, ¿cierto? El mundo va a crecer en pinturas en los próximos años 3 a 3,2% en volumen, sobre todo porque Asia va a crecer bastante, mucho crecimiento en India e Indonesia, más até do que China, ¿cierto? Japón, un crecimiento más bajo, ¿cierto? Las Américas crecen 2%, y la Europa crece 1%. Latinoamérica crece 2,7%, Sudamérica crece 2,8%. En Sudamérica, si miramos los países, tenemos Venezuela con crecimiento de 1,3%, posiblemente va a ser más grande que eso. Uruguay, Perú, ¿cierto? Colombia, Chile y Argentina con crecimientos 3,5%. Paraguay con 3,9%. Posiblemente ese 3,9 será más grande todavía, tal vez 4,5, ¿cierto? Y Ecuador con 2,7 y Bolivia está marcado 2,3, pero las últimas informaciones que tenemos de Bolivia, posiblemente este crecimiento no va a ocurrir, será más pequeño que 2,3. Y Brasil está en crecimiento de 2,4% al año, también entre los más bajos. La misma información, en otra forma, ha crecido de Guyana, que tiene un crecimiento promedio en volumen proyectado de 12, prácticamente 12%, y Suriname de 15%, ¿cierto? Los dos países pequeños son beneficiados por la prospección de petróleo. Guyana ya tuvo su milagro petrolero a partir de 2015. Con grandes crecimientos se descubrió petróleo. En Suriname, el petróleo está siendo prospectado ahora y posiblemente va a refletir en la economía de Suriname en los próximos 2 años. Los otros ya comentamos, ¿cierto? Y tenemos lo que dice Bolivia posiblemente con un crecimiento más pequeño y Venezuela con un crecimiento más alto que esto. Y si miremos el total del mercado en Sudamérica, tenemos el volumen de 5,2 mil millones de litros, 14,8 mil millones de dólares, creciendo hasta 18 mil millones de dólares de facturamiento y prácticamente 6 mil millones de litros en volumen en 2030. Nuevamente, si volvemos al chart de litros per cápita y PIB per cápita, miramos, la oportunidad de crecimiento es solamente para acá, ¿cierto? Todos ellos van a crecer un poco en poder de compras y en consumo per cápita, ¿cierto? Las oportunidades de crecimiento
es en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el poder de compras vaya a invertir en construcción, en movilidad, ¿cierto? En cuanto a los países avanzados, el poder de compra no reflexiona directamente en consumo de pinturas, porque el poder de compras va direccionado a otros bienes, pero ya tiene un consumo per cápita bastante elevado, ¿cierto? En pinturas. Y siendo un poco realista, ¿cierto? Hay que considerar que los riesgos siguen siendo reales. La oportunidad regional no elimina la volatilidad. Tenemos una volatilidad cambiaria, las monedas en muchos países son débiles, ¿cierto? Hay una incertidumbre política en ciertos países, en ciertas regiones. La infraestructura es desigual, pero también es una oportunidad de crecimiento, y la regulación en pinturas y productos y medio ambiente es variable en Latinoamérica en general. Esto requiere de los participantes, de los fabricantes de pintura y de los proveedores una adaptación y una estrategia focada en los beneficios en los mercados locales. ¿Y dónde viene el impulso para crecimiento en el próximo ciclo? En el próximo ciclo tenemos 5 fuerzas principales que van a nos ayudar, ¿cierto? La industrialización y manufactura regional. Hay mucho camino para industrialización. Estados Unidos está comprando más en Centroamérica, en Sudamérica, ¿cierto? Infraestructura y construcción. Existen muchas oportunidades y muchos proyectos de infraestructura en varios países, y la construcción civil, ¿cierto? Y la urbanización sigue creciente. La sustentabilidad y la transición energética es un factor muy importante para ayudar al consumo de pinturas y para beneficiar la economía en general. Y hay que mirar el nearshoring, ¿cierto? El abastecimiento próximo de Sudamérica, con parceros de suprimiento próximos nos ayudando. Y como miramos, el poder de compra sigue creciendo, ¿cierto? Con esto sigue creciendo la urbanización, sigue creciendo la necesidad de habitación, sigue creciendo el mantenimiento de las habitaciones y de los automóviles, ¿cierto? Y así seguimos creciendo por los próximos años, ¿cierto? Así tenemos nuevamente el mismo chart con el crecimiento de Latinoamérica 2,7 por arriba de Europa y de las Américas. Y porque Norteamérica, básicamente Norteamérica, va a crecer menos do que Latinoamérica, ¿cierto? Sudamérica crescendo 2,8 con esses crescimentos em países, e hay que mirar que Colômbia cresce 2,9%. Há um optimismo em Colômbia, em los medios empresariales com o câmbio político. Vamos a ver como passa, porque há problemas, certo? Porque, como em muitos países, né, em Peru, em Brasil, em Colômbia, as eleições estão muito divididas, certo? São muito equilibradas. Em Peru, todavia, não se sabe quem é o ganador definitivo das eleições. Está muito pareja. Possivelmente, Fujimori gana. Em Colômbia, também, o escrutínio será encerrado agora. Possivelmente, de la Espetia vai ganhar, pero muito cercano de seu oponente. Em Brasil, as eleições são em outubro, certo? Y también muy parejas las elecciones en Brasil. Hay una división del país. En Bolivia tenemos problemas serios. Las elecciones ya se fueron y el país está dividido con muchas manifestaciones. En Argentina, por ahora, políticamente está equilibrado. Pero miramos un escenario positivo en relación al mundo. Hay problemas geopolíticos, hay problemas de guerras, hay problemas de inflación global, pero todo esto es igual para todos. Entonces, Latinoamérica es una oportunidad para crecimiento, mesmo dentro de ese escenario, ¿cierto?
Y en noviembre, en 11 12 de noviembre, nosotros vamos a compartir más informaciones de Latinoamérica. Así espero ver todos en 11 12 de noviembre en Medellín. Muchas gracias. Graças, São Francisco. Eu vou aproveitar a hora e compartilhar as vantagens que eu não consegui. Então, eu vou pedir para Eduardo que comparta as pantallas rapidamente para que só pueda mirar quem são os patrocinadores e apoiadores de nosso evento. Então, se pode seguir com os patrocinadores. Então, o patrocínio platino de Archada, BASF, BASF, Covestro, Dynatec, Lumen, IMCD, Imeres, Lambert, Polistel, Kipros, Tronox e Vana. Temos também o patrocínio ouro, a Miracema Nordex. Temos muitas empresas brasileiras que vêm à Colômbia para hacer las apresentaciones, también como los expositores. Quiero agradecer también los apoyos especiales de Abrafat, Acopinturas, Acoplásticos, a CTR, Latimpim, Hacks e Amaga Associates, Star e W2S Consultoria. E para o prêmio também, gostaria de apresentar também os patrocinadores do prêmio, da cerimônia de premiação. Acá estão la información para las inscripciones, programación en nuestro sitio. Tenemos ya buena parte de las presentaciones en nuestro sitio. Acá están los patrocinadores de la cena y de la premiación. Akshada, Covestro, Dynatec, Lumen, AMCD, Imeres, Lambert, Kipros, Ivana e com patrocínio ouro de Miracema Nordex. Muito obrigado mais uma vez. Peço desculpas aí por não ter apresentado na primeira parte. Se tiver alguma dúvida, por favor, é só mirar em nosso QR Code para que possa responder qualquer dúvida que tenham sobre nosso evento. E também, se tem alguma pergunta para Francisco, por favor, hagam agora. Gracias. Gracias, Ainelo. No estoy viendo preguntas en el chat en este momento, solamente si nos van a compartir las presentaciones. No se nos van a compartir las presentaciones. Há uma pergunta acá, se as pantallas, se minha apresentação será disponível. Eu vou encaminhar a minha apresentação para Maria José e os que se interessam poderão ter em la gravação da apresentação e com acoplásticos a cópia da apresentação. Muchas gracias. Buenísimo, gracias, Francisco. Yo después de este evento les estaré compartiendo, y cuando tenga ya todas las presentaciones y la grabación, les estaré compartiendo por correo a todos los que se registraron, pues todas las memorias. Por favor, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta para Francisco? Sí, claro. Adelante. Francisco, muy buena presentación, gracias. Yo soy Alexandre, de Clarient. La pregunta es posible tener una previsión o indicar cuáles de los sectores crecerá más en los próximos años en la región, si de las pinturas decorativas o de las pinturas industriales? Buena pregunta. En general, en Latinoamérica, las pinturas industriales, sobre todo mantenimiento y pinturas automotrices, van a crecer más que el promedio del mercado, ¿cierto? Por dos motivos. Uno, que la industria petrolera, química, papel, celulose y minería se desarrolla mucho y requiere mucha pintura de mantenimiento y marítima, ¿cierto? Las vendas automotrices están creciendo en Brasil y Argentina y Colombia, ¿cierto? Requieren muchos autopartes y todo más, entonces van a crecer un promedio por arriba del crecimiento de pinturas decorativas, arquitectónicas. Perfecto, gracias.
Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, por ahora no veo manos levantadas, tampoco veo preguntas en el chat. Entonces, yo creo que podemos seguir a pasar a nuestra segunda charla, a nuestra siguiente charla, perdón, que es aplicación de inteligencia artificial en la formulación de recubrimientos. William, adelante, el micrófono es tuyo. Que voy a compartilhar mi presentación. Un minuto. ¿Está bueno? ¿Todos ven la presentación? Sí, ahí Lo la, veo. ahí la Sí. vemos bien. Sí, señor. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por hablar con todos sobre ese asunto que es muy importante, ¿no es verdad? Para toda comunidad de técnicos y químicos que estoy trabajando ahora en ese tema. Me gustaría de agradecer a Guinelo Editora por essa apresentação. Vamos falar um pouco sobre a aplicação de inteligência artificial na formulação de recobrimentos. Unilever, Google, Walmart, Intel. Todas estas empresas tienen algo en común. Están reduciendo los niveles de gestión. Intel, por ejemplo, ha pasado de 13 a 8 niveles jerárquicos. Walmart ha eliminado 1.500 puestos corporativos. ¿Por qué está ocurriendo esto? La respuesta es clara. La inteligencia artificial no solo está sustituyendo funciones repetitivas u operativas. Está transformando los puestos de gestión. Menos gente que gestionar significa menos gestores necesarios. En la nueva gestión, no hay lugar para líderes que se limiten a listas de tareas, microcontrol y exigencia de tareas. El gestor que sobrevive y crece en este nuevo escenario es aquel que traduce la estrategia en objetivos claros. Enseña al equipo a utilizar la inteligencia artificial en el día a día y mide los resultados con pocas, pero buenas métricas. Métricas que realmente importan, como la repetición del trabajo, la velocidad y el impacto en el cliente. Menos niveles de gestión significan menos burocracia y más capacidad de orientación. Desbloquear el flujo de principio a fin y desarrollar competencias. Esto requiere un cambio de actitud. Automatizar las operaciones con inteligencia artificial. Liberar al equipo para lo estratégico. Dar feedback constante y crear autonomía con acuerdos claros. La gestión hoy en día no se trata de controlar tareas. Se trata de gestionar prioridades, desarrollar personas y mostrar valor. Y la pregunta que dejo para abrir esta conversación es: ¿ya está utilizando la inteligencia artificial en el día a día de su equipo? Essa é uma belíssima pergunta. Pero eu vou me apresentar. Eu sou William Saraiva, trabalho em W2S, uma companhia de consulting para as companhias de química aqui em Brasil e também em América do Sul. E trabalhamos com recobrimentos, trabalhamos também com mineração, com outros segmentos também, como celulose, papel e outros. E hoje vamos falar um pouco sobre o modelo atual de la inteligência, como hacemos hoje isso, o que podemos falar sobre a transformação que estamos passando agora, não só em química, mas também em outros mercados, não é verdade? O método, como fazer isso, os pilares da digitalização, exemplo prático para considerar os resultados na conclusão. Esse é o que vamos falar hoje, pero sempre hablo
sobre inteligência artificial, começando com a base para a implementação. Sim, pero muitas pessoas pensam que se podem começar uso da inteligência artificial somente com um software, na verdade. Pero isso não é mais importante. Mais importante é onde se pode começar a implementação de uma inteligência artificial é pela organização, na verdade. Organização física, controle do laboratório, tens que ter procedimentos operativos estandarizados, registros estandarizados, ensaios, uma base de dados estruturada, para depois, com tudo isso, quando está organizado, pode-se pensar em inteligência artificial. Mas não, somente quando se compra um software de inteligência artificial, não se vai organizar, não se vai resolver outros temas como base de dados, registros e outros. É ao contrário, não é verdade? Primeiro se empieza com a organização, com procedimentos, com registros. E depois, depois podemos pensar como implementar um software de inteligência artificial. E como fazer? Primeiro, estandarizando, com métodos e ensaios definidos, depois com a digitalização, com a eliminação de registros dispersos. Mas muitas pessoas, quando se trabalham em seus laboratórios, têm muitos registros não de forma organizada, e esse pode ser um problema muito grande, não é verdade? Dados para a inteligência artificial é muito importante. Sim? É quando o que se trabalha para se ter um resultado compreensível, sim? Um resultado bueno. A qualidade dos dados é muito importante também. Não só ter dados organizados, pela qualidade dos dados é muito importante. Tens que ter informação confiável. Integração, sim, quando se trabalha com espectrofotômetro, por exemplo, ou com outros equipos que se pode extrair os dados, isso é muito interessante. Sim, pode se conectar com os equipos. E por fim, se pode ter uma inteligência artificial com predição de desempenho, com formulação, sim, com novas formulações, com trabalhos para melhorar sua formulação, com otimização de processo também, que se pode ter um apoio na tomada de decisão. Pero hoje, como é o modelo atual? Hoje trabalhamos com ensaio e erro, não é verdade? Hoje temos muito tempo, se gasta mais tempo, maior custo, maior geração de resíduos, porque não se temos uma confiança em resultados das provas, sim. Pero a pergunta de $1 milhão é: e se poderíamos predizer os desempenhos de uma pintura, inclusive antes de produzi-la? Essa é uma pergunta que todos nós outros fazemos em todos os laboratórios. Sim. E posso responder: agora é possível. E estamos passando por uma transformação. E o que é a transformação? Em desenvolvimento de pinturas e recobrimento, estamos vivendo uma transformação de alta tecnologia, não é verdade? Se antes o avanço dependia só da experiência prática do químico, de ensaio e erro, hoje contamos com ferramentas estatísticas, sim, digitais, que aceleram o processo, como ferramentas como DOI, que é delineamento de experimento, como machine learning, como deep learning e com a inteligência artificial. Pero o que é DOI, design de experimentos? Sim? É um método estatístico que planifica e organiza os experimentos. Em machine learning,
é uma rama de inteligência artificial que cria algoritmos capazes de aprender a partir de dados. Deep Learning, um subcampo do Machine Learning, sim, basado em redes neurais, muito interessante, sim. E quando se combina todas as tecnologias com inteligência artificial, se pode predizer resultados. Pero acá, essa é uma informação muito interessante. DOI, se começou a trabalhar com DOI, a se falar sobre DOI em 1920. Sim, esse é um ponto de partida para DOI. Isso não é novo, sim. O conhecimento é muito antigo, como Machine Learning começou em 1950, sim, após Segunda Guerra Mundial. Então, não se era possível trabalhar com Machine Learning, pero os hardwares, como chips, não se podia calcular na velocidade que se pode hoje, sim, como Deep Learning também se começou em 1943. Em inteligência artificial, desde 1956, nós outros já falamos sobre, pero também não se podia fazer um trabalho, pero não se tinha um chip, sim, um hardware que se podia calcular os algoritmos. Pero hoje temos tecnologia em hardware para fazer isso. Esse é um resumo que me gusta, pero as tecnologias são antigas. Então, agora podemos trabalhar. Quando pergunto sobre se usa uma inteligência artificial, eu não estou falando sobre ChatGPT, ou sobre Manus, ou sobre Gemini. Sim, estou falando sobre um software específico para a formulação de seus produtos, sim, em recobrimentos, ou em outros mercados também, sim, como cosméticos e outros. Então, em contexto industrial, investigação e desenvolvimento em pinturas e recobrimentos, inteligência artificial se aplica para predição de propriedades, otimização de formulação, ou para uma automação de experimentos, sim, porque se pode reduzir os ciclos de desenvolvimento, acelerando o tempo. Mas hoje não temos tempo. Sim, quando se tem uma crise de uma matéria-prima que se compra de China, por exemplo, e se cambia ou por preço ou por uma guerra, como está acontecendo agora em Irã, então tens que cambiar muito rápido. Tens que fazer uma nova formulação. Então não se tem tempo. Essa é uma aplicação de inteligência artificial direta, sim, capaz de inferir relações complexas entre composição, processo e rendimento. Sim? Esse pode se conseguir otimizar poder de cobertura, brilho, lavabilidade e outras, sim. Pero qual é o impacto? A digitalização a tempo um impacto em etapas chaves de investigação e desenvolvimento, assim como construção de modelos preditivos, otimização sequencial, plataformas de IA com base de dados. Isso é muito interessante. Você tem muitos softwares de inteligência artificial para recobrimentos, mas os que tienes hoje em Estados Unidos ou em Europa, também acá em Brasil, nós outros já temos um software para fazer formulações. Sim. Alguns sim, se baseia em small data, sim, ou também em case number, para com suas características fazer as combinações de prognósticos. Perdão. Pero quais são os benefícios? Redução de tempo, de produção, eliminação de tarefas, como já disse antes. Pero por que digitalizar? Investigação e desenvolvimento agora. A indústria de pintura enfrenta pressões
simultâneas de custo, de qualidade, de sustentabilidade. Sim. O modelo tradicional, baseado em ensaio e erro, genera muito retrabalho, desperdício, reatraso. Então, não sei se tens que implementar um software de inteligência artificial, pero tens que pensar, tens que empezar uma discussão para uma reorganização de seu laboratório, para depois se pensar em uso de inteligência artificial. E o que é? O que podemos pensar sobre futuro próximo? Podemos pensar em laboratórios autônomos, não é verdade? Com uso da inteligência generativa. E agora, posso falar um pouco sobre um fórum, quarto fórum de latino-americano de Paint Pintura, sim. Segundo fórum em Colômbia, em novembro, será em Medellín, em Colômbia, onde eu vou falar mais sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. E em minha apresentação em esse fórum, vamos falar sobre tendências na indústria de los recobrimentos, inteligência artificial aplicada na formulação de produtos, matérias-primas de fontes renováveis, que é um tema muitíssimo importante, não só acá em América do Sul, mas em mundo, sim. Em Estados Unidos e também Europa, todas as companhias estão trabalhando de forma muito intensa para se cambiar suas matérias-primas de fonte petroquímica para fontes renováveis. Por quê? Porque não é futuro, porque é presente, porque hoje temos um crescimento muito grande de custos de fontes petroquímicas. Então, hoje não é só uma questão de sustentabilidade, mas também de uma questão de custo, não é verdade? Recobrimentos para pessoas asmáticas, esse é um tema que me gusta muito, mas hoje não temos que fazer um recobrimento solo para cambiar o VOC. Hoje podemos e temos que pensar em recobrimentos mais funcionais, sim? Como um recobrimento especial para pessoas asmáticas. E como fazer? Solo cambiando o VOC? Não solo isso. Então, vou falar em fórum em Medellín em novembro. E também pinturas fotocatalíticas, esse é um conceito muito interessante, sim, muito tecnológico. Recobrimentos para alinhamento térmico, isso não é novo, mas tem outras aplicações que são muito interessantes, aplicações para sistemas arquitetônicos, mas também para sistemas industriais, sim. E, por último, que me gusta também muitíssimo, são recobrimentos radiopacos. Sim, estou falando sobre recobrimentos radiopacos, que se pode cambiar o uso de chumbo em las placas quando se faz um exame de saúde. Sim, então, esse para mim é uma tecnologia muitíssimo interessante. E sempre falamos em fóruns que o conhecimento humano e a inteligência artificial atuam de forma colaborativa para impulsionar a inovação, a sustentabilidade, a competitividade em setor de recobrimentos, não para cambiar os formuladores, sim, mas para trabalhar junto com o químico para fazer novos produtos com mais tecnologia. Muitas graças e nos veremos em novembro. Graças. A apresentação está acá com um QR Code. Pode baixar e depois também pode enviar-te para ficar disponível. Sim, María José. Buenísimo, súper, William. Listo, súper. Bueno, no sé si tengamos preguntas. Mirar en el chat o si quieren levantar la mano, abrir el micrófono, adelante.
En caso de que no tengamos preguntas ahorita, igual pues nos las pueden mandar también el correo para que nuestros expositores las respondan por correo más adelante. Si no tenemos preguntas, entonces yo creo que bueno, no, ya agradecerles a todos, William, Agnelo, Francisco, por sus presentaciones tan interesantes. Creo que ha sido un espacio muy importante para todos los que estamos conectados. La grabación va a quedar, la vamos a subir en el canal de YouTube de Acopinturas. Igual a todos los que se registraron se los vamos a compartir por correo y les vamos a compartir también las presentaciones por correo. Sin más, entonces, pues ya por mi parte despedirnos y les devuelvo la palabra a ustedes también, William, Francisco y Ágnelo, para ya despedirnos y agradecerles a todos por su participación. Los esperamos en nuestros eventos, tanto en Pintando Colombia en Colombia Plast, como en el foro de Paint y Pinturas. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, Acopinturas y Acoplásticos. Muchas gracias y esperamos todos ustedes en Medellín para hacer un gran evento como fue en Bogotá. Tengo certeza que teremos un evento de mucho más suceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por ouvirnos e também para Pintura e Acopintura por excelente evento. E nos vemos em novembro. Bueno, claro que sí, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Les voy a dejar igual mi correo también en el chat por si tienen más preguntas que nos compartan y si quieren ustedes también, Agnelo, Francisco y William, dejar sus correos, está bien. Bueno, con esto entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y les estaremos compartiendo las memorias. Feliz día.